hay que tener en cuenta aspectos más técnicos de la finca en cuestión. Si es secano, intentaremos plantar en una época que tengamos después un periodo de previsibles lluvias. Si es riego, yo les diría que teniéndolo en cuenta y coordinando bien los medios se puede plantar prácticamente en cualquier época del año, evitando alguna ola de calor y demás. Hemos hecho obras en julio y agosto sin ningún problema. Tener en cuenta la helada. Evidentemente, lo que vemos en la imagen, si sabemos que es probable que nos pase, intentar plantar en primavera, no en invierno ni en otoño. Y tener en cuenta si es previo a un arranque o directamente en una calma. Vuelvo a este punto. Ahí ya entra en valor que si tengo que aprovechar la producción de ese año, y muy importante, eso aumenta mucho la preparación para la plantación. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ya sabemos que tenemos que transformar, sabemos cuándo, y ahora comienza lo interesante. ¿En qué transformar? Criterio de longevidad. A mí me preguntan con frecuente: oye, Francisco, ¿cuánto dura un superintensivo? Gente que tiene todavía un poco esa intriga, a pesar de que ya lo conocemos. Yo he cosechado plantaciones con 30 años, como algo un poco extremo. Va a depender mucho del manejo que haya tenido y de la poda que haya tenido esa finca. Pero hay que tener en cuenta el tiempo útil, la vida útil de una finca. Un superintensivo, ya sabemos que a los 2 años produce, y en un intensivo antes de los 6-7 años es muy complicado. Pero bueno, con todo, en ese punto, digamos que puede ganar un intensivo. Ahora, a pesar de que ya sabemos que a partir de los 30 años comienzan los problemas de exceso de leña, de que también hay que hacer una renovación, de que cuesta mucho más la cosecha en un intensivo por el tamaño del tronco, etc. Tiempo de retorno de la inversión. Antes hablaba de que hay que ser crítico con la finca que tenemos, pero también hay que ser crítico con la inversión que queremos hacer. ¿A qué me refiero? Hay que hacer los números reales, incluir todo. Todo es nuestro trabajo, amortización de maquinaria, costos laborales reales, todo. En este tiempo de retorno, en un superintensivo, estamos hablando de media, teniendo en cuenta secano y riego y demás, incluso con precios medianamente desfavorables, es muy complicado no tener recuperada la inversión en 5-6 años. ¿Que la inversión es mucho mayor que en un intensivo? Sí, pero la recuperamos mucho antes. En un intensivo, de media, es muy complicado recuperar la inversión que estamos hablando antes de los 10 años. En ese punto, el superintensivo gana de largo. Manejo. El manejo a veces da un poco de miedo por desconocimiento, pero yo que he trabajado en tradicional, intensivo y superintensivo, para mí es mucho más simple de manejar un superintensivo, incluso en las partes que parecen más complicadas, además de que el problema que he referido antes de la mano de obra. Con esos criterios, yo diría, y ahí os doy también mi opinión, porque yo también soy agricultor, no soy solo empresario, yo soy agricultor. Yo, para mí, no planto un intensivo, salvo que haya un factor limitante que me imposibilite hacer un superintensivo, que no me quede más remedio que elegir un intensivo. ¿Cuáles pueden ser los factores limitantes? Pendiente, es muy importante. Vuestra finca, cuando tengáis previsto hacer un superintensivo, estudiar la pendiente. Se puede estudiar con planos de pendientes y demás, pero lo más importante es que contéis con alguien que tenga
conocimiento del trabajo en sí. Técnico, maquinista, etc. A mí me ha pasado, en concreto, esta finca. Una vez que la planté, me decían varias personas que había plantado una finca que no iba a poder cosechar. La realidad, a ver, yo era conocedor de que había 2, 3 puntos muy críticos, pero la realidad, que lleva varios años cosechándose el 99,99% de la finca. Cuando hablaba antes, que no sé si se han fijado en la fotografía del tiempo de retorno, esta fotografía es de una explotación que yo manejo que cumple 4 años en mayo. Esa fotografía se tomó con 3 años y medio. La gente todavía no se cree que un olivar pueda tener ese tamaño y esa producción de más de 2.000 kilos de aceite por hectárea con 2 años y medio. Volviendo a los factores limitantes. Suelo, terreno. Yo conozco fincas que se han intentado subsolar, que se han intentado preparar y ha sido imposible. Ha sido imposible porque era una losa continua de piedra. En esos casos no nos queda más remedio que entregarnos a un intensivo y picar hoyos, y es lo menos malo que podemos hacer. Dentro de superintensivo, suelo, terreno, aparentemente yo conozco fincas que cuando he ido a verlas parecían perfectas, ni una piedra, ni nada que molestara. Incluso hace poco, con un amigo, fui a una finca a dar una opinión y me di cuenta que en el perfil de los caminos la piedra llegaba muy cerca de la superficie. Le recomendé que se hiciera unas catas y efectivamente había 50 centímetros de terreno. Eso, en un secano, en un superintensivo, si hay una losa de piedra que no se puede romper, hay que evitarlo. Encharcamiento. Generalmente se puede solucionar nivelando el terreno, con lomo, pero hay casos en los que ni se puede nivelar, ni se puede drenar, y te obliga a trabajar con unos lomos muy grandes. Esos lomos muy grandes imposibilitan el que luego podamos trabajar con una cosechadora. Me ha pasado en una finca que yo hice los lomos, después intentaron mejorarlo ellos hasta que llegaron a una altura que yo cuando lo vi digo, no se puede cosechar. No me creían y efectivamente cuando yo llevé la cosechadora no se podía. Ojo, con la altura de los lomos. Comunicaciones. Con frecuencia llego a alguna finca muy recóndita que no hay entrada para una cosechadora. No se puede hacer un superintensivo. No se puede. Esos, a grosso modo, son los factores que no nos dejarían plantar un superintensivo. Si no existe ninguno de esos factores, estamos prácticamente obligados a hacer un superintensivo. ¿En qué transformar? Quería tocar este punto porque hay veces que hay una finca que ya tiene potencial para ser productiva, es moderna y demás, pero no tiene optimizado el riego. Esta finca en cuestión tiene 35 arquillos de regulación y por un mal sistema de filtrado, grandes problemas de arena, prácticamente regaba entre 1 y 2 arquillos simultáneamente. Con un cabezal adecuado, con material adecuado en la columna de impulsión en el pozo, para no tener prácticamente pérdida de carga, a día de hoy puede regar 6 arquillos de regulación. Otro tema a tener en cuenta, automatizar en lo que podamos nuestra explotación. ¿Por qué? Ello nos va a permitir regar de manera frecuente, aunque hagamos riegos más cortos. En agosto del 24 me acompañó un agricultor a ver un tema curioso. Una finca que se regaba todos los días 2,5 horas con goteo, contra una finca que se regaba cada 10 días por inundación.
agua, una cuarta de agua. Resulta que la finca que se regaba todos los días con goteo 2 horas y media, en pleno agosto, estaba la aceituna para verdearla. Y la finca que se regaba por inundación, el día 9, antes de regar, ya estaba agotada. Hay que ser eficiente en el uso del agua y eso, automatizando, se hace muy factible. Bueno, intensivo. No nos queda más remedio que hacer un intensivo. Marcos. Hay que intentar adaptarnos a intentar hacer la cosecha con paraguas, porque, como he dicho antes, no vamos a tener prácticamente personal para otro sistema. Marco 7×6, 7×5, depende del paraguas que se utilice. La orientación en el intensivo, sobre todo, tenerlo en cuenta en el secano. Intentar cortar la pendiente. Maquinaria, como ya he dicho, hay que intentar utilizar paraguas y hoyos sí, hoyos no. Siempre que se pueda hacer con plantadora, mejor. Aunque, como ya he dicho antes, si se puede hacer con plantadora, deberíamos irnos a un superintensivo. Hoyo pequeño, que digamos no ahoguemos el olivo. Es un error que teníamos antes. Superintensivo, el marco. Lo más común en riego es 4 por 1,5. Es lo más utilizado. Para mí es un marco muy equilibrado. Se puede hacer. Yo llevo fincas plantadas para mí a 3,25 a un extremo y conozco fincas que se plantan a 6 metros, perdón, es otro extremo. Entre 4 y 5, con ninguno de los dos nos vamos a equivocar de manera catastrófica. ¿Qué va a depender? Que con 5, cuando se combinan tractores muy grandes con otras labores y demás, pues tenemos un poco más de margen. Y cuando hay mucha pendiente, también nos ayuda. La orientación, muy importante. Pero muy importante por ser, aunque parezca extraño, menos importante de lo que se dice. Normalmente parece que tiene que ser norte-sur sí o sí, aunque sea un disparate a nivel de Besana. Yo no creía en eso, pero además ya que tengo datos reales. Esta finca en la que estamos, norte-sur, margen de la pantalla, hay una parte prácticamente norte-sur y una parte prácticamente este-oeste. Este año me preocupé de que se cosechara de manera independiente, de que se analizara de manera independiente para tener unos datos reales de las dos opciones. La realidad, analítica prácticamente similar, pero es más, mayor kilos de aceite por hectárea en esta orientación. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta el criterio del norte-sur, yo hubiera hecho unas líneas mucho más cortas, aumentando los costos de cosecha, de tratamiento, de labores, etcétera, etcétera. Incluso ahí habrá alguna vez en el que haya un desborde y al hacerlo en esta orientación me permitió hacer unos lomos en las primeras líneas de manera que tenga salida hacia el río. En definitiva, no condenar una besana por querer que sea norte-sur sí o sí. Si lo conseguimos, mejor, estamos optimizando. Pero que si la besana es corta en el norte-sur, no debemos de hacerla. Espaldera sí, espaldera no. Yo para mí planto sin espaldera en general, salvo que sea una finca demasiado problemática de viento. Para los clientes intento que sea con espaldera porque es como un paracaídas. Si hay un descuido en la poda, manejo poco menos intenso, ayuda. También es verdad que permite hacer una poda más perfecta y en general ayuda.
y que antes la diferencia entre utilizar espaldera y no utilizarla era más alta a nivel económico. Ya con la subida de precios, de tutores y demás, no es tan diferente. Recolección. Importante que tengáis cierto compromiso de quien transforme la finca luego la coseche. Variedades. La situación actual es que tenemos una variedad que se adapta perfectamente, diría, al 99,9% de los escenarios agrícolas. Ahí no es arbequino, todos lo conocemos. La segunda, arbosana, puede ser o es más productiva que arbequino, pero es verdad que es más tardía y más sensible a los fríos. Variedades no usuales. ¿Por qué lo llamo de esta forma? No son variedades nuevas, pero son variedades que no se vienen usando en el superintensivo. En principio se descartaba por características de vigor, de poca flexibilidad y demás. Pero de un tiempo relativamente reciente hacia acá, yo viendo las características de algunas nuevas variedades, empiezo a verlas también interesantes. Aquí tenemos una fotografía. A la izquierda, hojiblanco en superintensivo y a la derecha, marteño en superintensivo. Son a tener en cuenta. Nuevas variedades. Se está haciendo un trabajo tremendo de nuevas variedades. Una investigación muy útil y muy interesante. ¿Alguna vez habrá variedades que superen las que ya tenemos? Yo no lo sé. Probablemente alguna vez la haya. A día de hoy no lo sé. A mí me preguntaron un productor, hablando de este tema, me dice, bueno, ¿tú a partir de qué experiencia recomendarías una variedad? Yo 10 años en el campo y 10 años con agricultores, no en ensayos. Se echó las manos a la cabeza, que era imposible y demás, pero es lo que opino. Mi recomendación es, si vamos a hacer una parcela pequeña y no tenemos más por delante, una variedad contrastada. Si vamos a hacer un plan de transformación de nuestra finca, en la primera fase, una variedad contrastada y hacer nuestro propio ensayo de las variedades que preveamos para el futuro. Y la vemos en nuestro clima, en nuestro suelo, con nuestro agua y con nuestro manejo. Y tenemos nuestros propios datos. Formato y tamaño. ¿Por qué lo nombro? Las nuevas variedades tenemos que ser conscientes de que nos vamos a encontrar un tamaño de entre 30 y 40 centímetros. Yo estoy trabajando para poder ofrecer otra cosa de tamaño, pero a día de hoy es lo que hay, que seamos conscientes, porque en un secano plantar con un tamaño de 30 a 35 centímetros es que nos quedamos sin planta en superficie, y eso lo estamos viendo todos. Ya sabemos que vamos a transformar, ya sabemos cuándo, ya sabemos en qué, y nos vamos a la plantación propiamente dicha. Antes de la plantación. Evidentemente, tenemos que solicitar varios presupuestos, es lógico y es normal. Es más, vamos a aprender viendo las distintas alternativas que nos ofrecen. Pero sí les recomiendo que comparen sabiendo que están comparando por igual. Tanto en materiales, en material vegetal, es muy importante. Puede darse el caso de que un presupuesto 10 céntimos más barato sea bastante más caro que el otro. Preparación del terreno. En arranque se puede hacer bien, mal o regular, como casi todo, incluso lo más simple se puede hacer bien, mal o regular. Y luego se nota, depende cómo se arranque. Subsolado, yo me encontré eso en una finca, estaban haciendo esa labor. Eso es pasear el subsolado. Con 4 pases habían profundizado 20 centímetros. Hay que saber lo que pretendemos. Y más
más para un secano. Hay que hacer un subsolado en la mayor profundidad posible. Eliminación de piedras y raíces, todo refinado del terreno. Mientras mejor se quede el terreno, más rápido va a crecer la planta. No olvidar que estamos intentando producir muy rápido. Orientación de las labores. Nos creemos que da igual, no da igual. Se puede hacer la orientación correcta o no. Tener previsto cómo vamos a regar. Hay gente que no llega a la hora de plantar y no tienen esa previsión. Antes de iniciar la plantación, todo tiene que estar preparado. Diseño de la plantación. Quería apuntar el tema de las lindes, que me estoy encontrando con frecuencia. Hay propietarios, sobre todo cuando hay dos propietarios de olivar tradicional, que el primero que transforma se ve perjudicado con respecto al segundo. No tienen las lindes definidas, porque el olivar tradicional entraba un olivo, otro, van entrecruzados y no hay una linde. Claro, el primero transforma, tiene que dejar una determinada distancia al obstáculo, que es el olivar del vecino. Si el segundo cambia la orientación, prácticamente se mete en la linde. Entonces, yo os recomiendo, que nadie lo suele tener en cuenta, que defináis la linde perfectamente, incluso con geolocalización, antes de arrancar. Esto lo pongo más como curiosidad. Esta plantación me la pidieron según línea clave. Línea clave no son curvas de nivel, es la línea que aprovecha al máximo la escorrentía. Me lo pidieron, casi nadie sabía lo que era, y con un trabajo con el software y demás, al final lo conseguimos previo con un diseño de un topógrafo. Diseño de la red de riego. Importante también, como casi todo. No se trata de que gotee, se trata de regar bien. Para ello hay que hacer un diseño previo. Esta finca en concreto tiene 40 hectáreas, distintas orientaciones, distintos marcos y mucha pendiente. Lo importante es calcular el gotero más desfavorable que tenemos en nuestra finca y a partir de ahí diseñar el resto. Es muy importante. Si no, nos vamos a pasar por arriba o nos vamos a pasar por abajo. O no regamos bien o tenemos sobredimensión de los materiales. ¿Qué pasa? Un coche a 200 km/h, la probabilidad de un accidente es infinitamente mayor que si va a una velocidad normal. Pues con el riego y el agua pasa lo mismo. Durante la plantación, el papel del agricultor. Hay que distinguir dos posibilidades. ¿Existen distintos actores en esa plantación o existe un proyecto integral? En el primer caso, el agricultor tiene que coordinar los medios, porque si no están coordinados va a ser un desastre. Y en el segundo, pues puede haber, digamos, más un solo interlocutor. Es importante porque con todo lo que estamos viendo, lo más rápido es el momento de la plantación. Hay que ser conscientes de que perfectamente 6.000 o 7.000 plantas en un día vamos a plantar y tenemos que tenerlo previsto. Ya tenemos nuestra finca plantada, todo terminado, todo muy bonito. Les pueden haber hecho a ustedes el mejor trabajo del mundo, que a partir de ahora, si no se preocupan de manejarla correctamente, no van a tener los resultados que se esperan. Reflejo lo de ecológico convencional, porque me lo preguntan con frecuencia. Francisco, ¿puedo llevar mi superintensivo en ecológico? Yo digo que una plantación adulta, perfectamente. Y lo digo de primera mano. Y puede tener la misma producción que una convencional. Criar las plantas jóvenes. Salvo que la finca ya esté en ecológico, yo lo haría en convencional. Os va a facilitar una entrada en producción precoz y después hacer la transformación. Primero riego. Yo me encuentro, hemos hecho una inversión tremenda y me encuentro con que
después de haber invertido 10, 15, 50, 100, 200.000 euros, el propietario tarda 10 horas en regar para ahorrarse 200 euros por aprovechar el horario económico. Eso no tiene ningún sentido. Ninguno. Tenemos que intentar que sea el riego inmediato, dependiendo de las condiciones, pero que sea inmediato. Yo trabajo con un agricultor que tiene dos fases. En una, el riego se tardó y en la otra ha sido inmediato. No sé si le he llegado a decir que yo me apuesto a que la primera cosecha en la plantación que ha hecho el riego inmediato va a duplicar los kilos de la primera. Primeros tratamientos dentro de lo que permita la ley y la administración. Todo lo que podáis hacer preventivamente le vaya a ganar dinero. Hay gente que espera tener un gran problema para actuar. Todo lo que os permitan hacer preventivamente, hacerlo. Primera fertilización. Primer año, muy prudente con la fertilización. Yo me encuentro propietarios que están impacientes, quiero abonar y quiero demás. El primer año no tenemos raíz y podemos crear el efecto contrario. Esta planta, no sé si en la fotografía se aprecia, pero está hasta arriba del estiércol y debajo del estiércol hasta arriba del abono. Y mirad la planta. Yo tuve un caso de un agricultor que quería abonar, yo le decía que no me hizo caso, pero tuvimos la suerte de que primero regó el arriate del cortijo. Secó el arriate de punta a punta. Pues igual, por un error en la dosis, pues igual le podía haber pasado con la gran inversión que teníamos realizada. Manejo del suelo. Después hay alguien que os va a hablar del tema. Yo ahí lo único que tengo que apuntar que no se puede generalizar. Poda. Existe mucho miedo a tocar los árboles o falta de costumbre, porque antes es un concepto diferente, hacíamos una plantación que no íbamos a verla prácticamente al principio y ahora queremos que produzca rápido. Mientras antes forméis la estructura del árbol, os vais a ahorrar dinero y vais a producir más. Yo me encuentro con alguna finca que llego a ella y en 3 años no la han tocado. Los 3 primeros años, no, me dijeron que no la tocara. Eso no se puede. No se puede, no se puede. Y se lo puedo decir 50 veces. Quien diga lo contrario, me parece perfecto, pero no se puede. Mientras antes hagamos la estructura, y ojo, que no nos lleve a equívoco, en superintensivo se habla de que el árbol tiene que estar en 40 centímetros. Y eso algunas veces induce a error en el agricultor. En 40 centímetros como mucho debe estar la estructura del árbol, que no el ramo, que no la parte productiva. Si no lo hacemos desde un primer momento, que estamos quitando prácticamente parte insignificante del árbol, después vamos a tener que quitar partes productivas. Y el costo de la poda no es que lo vayamos a triplicar, es que lo quintuplicamos. Primeras cosechas. También existe miedo a meter una cosechadora pronto. Este es el caso. Hay pocos kilos y demás, y por defecto, lo que tenemos en mente, pensamos, bueno, el árbol tiene medio kilo, el árbol tiene 1 kilo. Ojo, pero es que tenemos 1.300 o 1.600 por hectárea. Vamos a hacer las cuentas y depende del precio que tengamos. Y si el maquinista tiene experiencia y se hace en el momento adecuado y ya se está formando, no va a haber daño ninguno. El otro escenario, ahora esa aceituna o llega mayo y está en el árbol, porque cuando no queremos que esté en el árbol, se queda en el árbol. Foco de enfermedades. Si la hacemos a mano es infinito, se acaba tirando al suelo y al final lo que prácticamente iba a ser cambiar el dinero nos cuesta el dinero. Tener cuidado en las nuevas plantaciones. Yo me encuentro con que lo que molesta se pone en la línea. Ojo, luego por ahí tiene que pasar una cosechadora. Si pasa por ahí,
hay que subirla, más aceituna que se queda en el árbol. Ojo. En definitiva y en conclusión, voy acabando. Ya me están regañando. Salvo que haya algo que lo imposibilite, estamos obligados social, técnica y productivamente a utilizar el superintensivo. El cómo lo hagamos. Yo no he podido en este tiempo explicaros el cómo, pero sí quería transmitiros el qué hay que tener en cuenta. En principio, poco más puedo decir. Lo que os animo a que seáis críticos con vuestra explotación, os ayudéis de gente con experiencia y que consigáis tener fincas productivas. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Cuánto?